Entonces, conociendo estas fórmulas, vamos a desarrollar ejercicios de ondas mecánicas. ¿Qué dice el problema? Calcular la rapidez o magnitud de la velocidad con la que se propaga una onda longitudinal, cuya frecuencia es de 120 ciclos por segundo y su longitud de onda es de 10 metros en cada ciclo. Sí, entonces, como siempre, ponemos datos. Frecuencia. Tenemos que la frecuencia es igual a 120 ciclos por segundo, que también es igual a 120 hercios. ¿Sí recuerdan? Que la unidad también de la frecuencia son los hercios. Otro dato que nos brinda el problema es la longitud de onda, lambda, que es igual a 10 metros. 10 metros por ciclo. Habíamos dicho que en una longitud de onda si yo tengo esta onda, pues si nos fijamos bien, la onda nace aquí y nuevamente tiene la misma característica, fíjense, el mismo trazo, en el mismo trazo. Entonces, desde este punto A, digámoslo, desde el punto A hasta el punto B, es un ciclo. Representa un ciclo o un periodo. Y nuevamente, desde este punto B hasta este punto C, es el mismo ciclo. Otro ciclo, un ciclo. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que este movimiento es periódico, porque de A a B recorre un periodo y de B a C recorre el mismo periodo, el mismo tiempo. Entonces, desde el punto A hasta el punto B, ya que son idénticos, tiene la misma distancia, 10 metros. En cada ciclo tiene 10 metros. 10 metros, 10 metros. Lo mismo. Tendrá también 10 metros y yo cojo este punto a este otro punto de acá, idénticos. ¿Sí? También tendrá 10 metros. Y también es un ciclo, fíjense. ¿Sí? Es el mismo ciclo. ¿Qué pasa si yo le prolongo hasta acá también? También tendrá el mismo punto idéntico. ¿Sí? También tendrá 10 metros.
Eso quiere decir, longitud de onda 10 metros en cada ciclo, ¿sí? Si yo cojo dos puntos, pero que tienen que estar idénticos, ¿sí? El punto A, el punto B y el punto C son idénticos. Entonces, desde A hasta B es un ciclo y tendrá 10 metros de longitud de onda. De B hasta C también tendrá un ciclo, el mismo ciclo, y también tendrá 10 metros de longitud de onda. ¿Sí? Igualmente, con los puntos A, B, C, D, E y F. Miren, un punto D y un punto E son idénticos. Por lo tanto, tendrá de longitud de onda 10 metros. Y el punto E y el punto F, que también son idénticos, también tendrá de longitud de onda 10 metros. Entonces, en el problema me dice calcular la velocidad. ¿Sí? Entonces, una vez obtenido estos datos, la frecuencia es 120 Hz y longitud de onda 10 metros, la velocidad aquí es igual a la longitud de onda por frecuencia. Entonces, reemplazo los datos, longitud 10 metros. Frecuencia 120 Hz. O ciclos por segundo. Aquí 10 metros por ciclo, ¿sí? Simplifico los ciclos o vueltas y me queda metros por segundo, metros sobre segundo. Y finalmente la velocidad es igual 10 por 120, 1200 metros por segundo. Es la velocidad de propagación de la onda. ¿Alguna inquietud hasta aquí, por favor? No, Licen, entendí. Ok. Continuamos entonces con otros problemas. Dice, una lancha sube y baja por el paso de las olas cada 3.2 segundos. Y entre cresta y cresta hay una distancia de 24.5 metros. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad con la que se mueven las olas? Entonces, gráficamente, ¿qué tenemos? Tenemos las olas. Dice que una lancha se encuentra subiendo y bajando. ¿Sí? Sube y baja. Cada 3.2 segundos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es un periodo. Es un periodo. ¿Sí? Y entre cresta y cresta hay una distancia de 24.5 centímetros. Es decir,
desde este punto hasta este otro punto, hay una distancia de 24.5 metros. Entonces, este dato representa longitud de onda, 24.5 metros. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad con la que se mueven las olas? Entonces, velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Velocidad es igual longitud de onda por, y la frecuencia es 1 sobre periodo. ¿Sí? Reemplazo los datos. Longitud de onda, dato, periodo, dato. Entonces, reemplazo los valores que tengo. 24.5 por 24.5 metros por 1 sobre el periodo, 3.2 segundos. Entonces, la velocidad de propagación de las olas es igual a 24.5 dividido para 3.2. Es igual a 7.65 metros por segundo, que es la velocidad de propagación de las olas para este problema. ¿Inquietudes? ¿Dudas? Listen, disculpe, en la parte de arriba, ¿de dónde le saca 24.5 metros? Es dato del problema, ¿sí? Data del problema. Ya. Dice, entre cresta y cresta de las olas hay una distancia de 24. Ya. Eso es un dato. El periodo también es un dato. Ya le hice entendido. Entonces, de 3.2 segundos, ¿qué quiere decir esto? Que al realizar este mismo punto, un ciclo completo, pues se demora un tiempo determinado y ese tiempo es el periodo. Ya. Entonces, esos dos parámetros son datos del problema, la longitud de onda y el periodo, ¿sí? Ya le hice. Bien. Vamos con otro ejercicio. Dice, la cresta de una onda producida en la superficie libre de un líquido avanza 0.4 metros por segundo. Entonces, ese es velocidad. Si tiene una longitud de onda de 6 por 10 a la menos 3 metros por ciclo, entonces longitud de onda 6 por 10 a la menos 3 metros por ciclo.
calcular la frecuencia. La frecuencia. ¿Cuánto vale la frecuencia? Entonces eso nos pide calcular. Pues bien, de la ecuación velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Yo despejo la frecuencia. Y este es igual a velocidad sobre longitud de onda. Y ahora reemplazo los datos. Tengo la velocidad y tengo longitud de onda. Reemplazo. Frecuencia es igual. Velocidad, ¿cuánto vale? 0.40 metros por segundo. Sobre longitud de onda, ¿cuánto vale? 6 por 10 a la menos 3. Metros por ciclo. ¿Sí? Aquí puedo describir nuevamente estas unidades. Poniéndolas así, metros por segundo y metros por ciclo. Entonces, la frecuencia es igual. .40 dividido para 6. 0.06 por 10 al cubo. ¿Sí? Este 10 a la menos 3 pasa al numerador, pero el signo del exponente cambia. Solamente dividí 0.40 para 6. Veamos las unidades. ¿Sí? Tengo metro, multiplico con ciclo y segundo con metro. Entonces, metro con ciclo sobre metro con segundo. Y finalmente la frecuencia es igual a 0.06 por 10 al cubo o por 1000 es igual a 66.6 y este es periódico 0.066666 que multiplicado por 1000, 10 al cubo es 1000, me queda 66.6 o 66.67 las unidades. Veamos qué pasa con las unidades. Metro con metro se simplifica y me queda ciclo sobre segundo, que es la unidad de frecuencia. Ciclo sobre segundo o frecuencia es igual a 66.67 hercios. ¿Sí? Cualquiera de las dos es válida. Cualquiera de las dos unidades de frecuencia es válida, ¿sí? Ciclos por segundo o hercios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Liz. Perfecto, entonces vamos. A continuar con más problemas.
calcular la frecuencia y el periodo de las ondas producidas en una cuerda de guitarra, si tienen una rapidez de propagación de 140 metros por segundo y su longitud de onda es de 0.3 metros por ciclo. Entonces, datos. Velocidad de propagación, 140 metros por segundo. Y longitud de onda, 0.3 metros. Metros por ciclo. Si ven vean la velocidad de propagación de las ondas de la cuerda de una guitarra, 140 metros en cada segundo. Es decir, que por cada segundo que pasa, la onda recorre 140 metros, ¿sí? Vean, qué rapidez. Entonces, ¿qué me piden? Calcular la frecuencia y el periodo. La frecuencia y el periodo. Entonces, resolución del problema. Tenemos que la fórmula es igual a la siguiente expresión. Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. ¿Sí? Vean, ¿qué tan fundamental es la fórmula? Y de aquí despejamos la frecuencia. Frecuencia es igual a velocidad sobre lambda. Reemplazo datos. Frecuencia es igual. Velocidad, ¿cuánto tenemos? 140 metros por segundo. Sobre longitud de onda, 0.30 metros por cada ciclo. Entonces la frecuencia es igual 140 dividido para 0.30, 466.7. Asimismo, como en el problema anterior, vemos que se tiene el mismo procedimiento, metros con ciclo y segundos con metro. Quedando pues finalmente ciclos por segundo. Ciclo sobre segundo, que también es igual a 466.7 hercios. Ya, tenemos la frecuencia. Ahora vamos al periodo. El periodo, como saben, es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces, reemplazo 1 sobre la frecuencia. 466.7. Y el periodo es pues 0.202 segundos. Vean, rapidísimo que se propaga. Cumple un periodo de 0.002 segundos.
sea, 2 milésimas de segundo se demora la onda en dar un ciclo. Ya tenemos el periodo. ¿Ven que no es tan complicado resolver problemas de ondas mecánicas? Entonces desarrollaremos un último ejercicio para culminar con la clase de esta mañana, ¿sí? Dice, calcular las longitudes de onda de dos sonidos cuyas frecuencias son 250 hercios, ¿sí? Entonces la frecuencia del primer sonido es igual a 250 hercios. Y la frecuencia del segundo sonido es igual a 2400 hercios. Entonces, calcular las longitudes de onda. Si ambos se propagan en el aire, ¿sí? A una velocidad de 340 metros por segundo. Es decir, a una velocidad en el aire se propaga a una velocidad de 340 metros por segundo. En el caso A. Y el caso B, cuando se propaga en el agua a una velocidad de 1435 metros por segundo, ¿sí? Entonces, es decir, que estas ondas actúan en el caso A en el aire y en el caso B en el agua. Entonces, ¿cuál es la longitud de onda? Para el primer sonido, ¿qué tenemos? Lambda es igual a velocidad por frecuencia. ¿Sí? Por su frecuencia. Entonces, ¿qué? Esta velocidad es cuando se propaga en el aire a 340 metros por segundo. Entonces, lambda del primer sonido es igual a 340 por su frecuencia, 250. ¿Sí? Estamos analizando en el caso de propagación en el aire, en el caso A. Entonces, lambda, la longitud de onda del primer sonido es igual a, multiplico 340 por 250, perdón, velocidad es igual a lambda, la velocidad de propagación es igual a lambda por frecuencia, ¿sí? Partimos de esa ecuación. Y yo despejo lambda. Entonces, lambda para el primer sonido, o longitud de onda para el primer sonido es igual a velocidad sobre
la frecuencia. Y este es igual, longitud de onda del primer sonido, la velocidad, 340. Sobre la frecuencia 1, 250. Y 340 metros por segundo, 250 Hz. ¿Sí? Estamos con unidades del sistema internacional, así que nuestra longitud nos va a dar en metros, directamente. Entonces la longitud de onda del primer sonido es igual a 340 dividido para 250, 1.36 metros. Y para el sonido 2, la longitud de onda del sonido 2 es igual a la velocidad sobre su frecuencia. Entonces, longitud de onda del segundo sonido es igual a la velocidad, 340. Es la misma porque ambas se propagan en el aire. La frecuencia, 2400. Entonces, la longitud de onda del sonido, del segundo sonido es igual 340 dividido para 2400, 0.14 metros. Sí, y estas son las respuestas para el caso A, cuando se propagan en el aire. Ahora vamos al caso B. Cuando se propagan en el agua. Entonces, la longitud de onda es igual a la velocidad, en este caso, 1435 metros sobre segundo, sobre la longitud de onda, 250, perdón, frecuencia, 250 Hz. Entonces, la longitud de onda del primer sonido en el agua, 1435 dividido para 250, 5.74 metros. En cambio, la longitud de onda del segundo sonido, es igual a velocidad, 1435, sobre la frecuencia, 2400. Hercios. Entonces, la longitud de onda de segundo sonido en el agua, 1435 dividido para 2400, 0.59 metros. Esas son las respuestas. Entonces, fíjense en las diferencias. La longitud de onda no es la misma, de un mismo sonido no es la misma en el aire y en el agua.
En el aire, el primer sonido tiene 1.36 metros y en el agua tiene 5.74 metros. Es decir, si yo grafico ¿sí? La primera onda, la longitud de onda en el aire va a ser esta. Pero en el agua, es decir, en el aire es 1.36. De aquí hasta acá tiene 1.36. En cambio, el mismo sonido, pero cuando se propaga en el agua, tiene esto. Se transforma en esto. Por decir así. Entonces, desde aquí hasta acá, ¿sí? Tiene 5.74 metros. Eso quiere decir. Entonces vemos que el mismo sonido, la longitud de onda es diferente cuando se propaga en el aire que en el agua. ¿De acuerdo, estimados estudiantes? Sí, licenciado. Bueno, entonces, hasta aquí la clase de esta mañana. Y de una vez doy por concluida la segunda unidad. Entonces, no me queda más que desearles lo mejor para la evaluación de esta unidad, perdón, y pues les deseo un buen fin de semana. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. Gracias a usted, Lice.